Por ejemplo, si yo colocara esta infografía sin el título, podría ser que todas las ideas que ustedes dieron anteriormente estuvieran correctas y no sería tan específico como lo es una infografía. Ya, si nosotros no tuviéramos el título, podríamos ver, no sé, veo países, veo nombres de una persona, ya, y qué es lo que hizo, pero así como intervencionismo no lo podríamos tratar de esa forma. Entonces, muchachos, el título es primordial. Después nos vamos a las partes más específicas. ¿Qué nos está mostrando esta infografía? Distintos países de Latinoamérica y la forma y el personaje que intervino en dicho país, ¿ya? Y el año. Entonces, por ejemplo, nosotros nos vamos a Guatemala, sabemos que en 1954 el presidente de Estados Unidos, porque todos ellos pertenecen a Estados Unidos y estamos viendo el intervencionismo de ellos, ya el presidente Eisenhower ya genera un golpe de Estado apoyado por la CIA contra el presidente Jacobo Arbenz, elegido democráticamente en dicho país. No sé, nos vamos a Panamá, ¿cierto? En el año 1964 tenemos que el presidente Johnson, ¿cierto?, reprimió duramente la protesta que estaba en contra de la presencia de él en dicho país. Ya, no sé, nos vamos a Chile, ¿cierto? Y vemos como el presidente Nixon ya idea un golpe de Estado apoyando a Pinochet, apoyado nuevamente por la CIA para sacar un gobierno elegido democráticamente que era de corte socialista. Entonces, ya ahí estamos en lo más específico, pero todo esto nos ayuda gracias al título. Así que muchachos, en esta infografía ustedes presten atención al título y después nos vamos a la parte específica de cómo Estados Unidos intervino en cada uno de los países latinoamericanos durante la Guerra Fría. Y en ambas esquinas tenemos una operación, que es la Operación Cóndor, que se da simultáneamente en 6 países de la región, ¿cierto? Para desestabilizar el país y volver a que estos países apoyaran a Estados Unidos. Y arriba tenemos la Escuela de las Américas, que es la forma como Estados Unidos entrenaba personal para mandar a esos países a apoyarlos y a intervenir a los distintos gobiernos que fueron elegidos democráticamente, pero que no apoyaban a Estados Unidos en la época. Esto es, muchachos, ¿por qué? Una, que han surgido hartas dudas, y otra que las entregas están bastante bajas. Así que hay que ponerse las pilas. Ustedes participan harto en clases, si lo comparo con, con el otro segundo medio. Así que a ponernos las pilas y a entregar todo, que nos queda poco y a ustedes les queda menos aún, que tienen que elegir especialidad. Sigamos. Muchachos, ¿qué es un gráfico? Muestra estadística Ya muestra estadísticas, o algo sucedido durante años que se repite. algo que sucede. Muestra datos en forma más, como más, que no sé, Específica. más gráfica, sí. Ya muestra datos de forma específica. ¿Qué se puede hacer con esos datos? Comparaciones. Hacer comparaciones, ¿cierto? O ver Normal. variaciones. Se puede hacer comparaciones entre dos cosas o dos cosas o más, o se puede ver variaciones en el tiempo de una misma cosa. Entonces, tenemos, un gráfico es una forma de organización y representación simplificada de un conjunto de datos estadísticos relacionados entre sí. Estos datos tienen que estar relacionados, pues no tiene razón de ser de colocar datos que no tienen nada que ver unos con otros, porque no nos serviría de nada este gráfico. El objetivo del gráfico es poder establecer comparaciones, realizar análisis e interpretaciones de la información cuantitativa. Ya eso es primordial. Nosotros en los gráficos o en las tablas estadísticas solo vamos a tener datos cuantitativos, no cualitativos. Tiene que ser un número, ¿ya? De un modo sencillo y accesible para las personas. ¿Qué tipos de gráficos conocen ustedes? Antes que El de barras, ya el de barras, Línea. el de Lineal. puntos, el ya de
Son los tres más conocidos, ¿cierto? El gráfico de barras, el gráfico de líneas y el gráfico de torta. El gráfico de torta, ¿qué nos muestra? Porcentaje. Porcentajes, ¿cierto? Él compara solamente porcentajes. La torta completa sería el 100% y después se va dividiendo con las cosas que estamos comparando. ¿Dónde utilizamos más el gráfico de tortas? Cuando hay encuesta. Cuando hay encuestas, ¿cierto? Bien, señor Hernández. Cuando hay encuestas o, por ejemplo, en las elecciones presidenciales o en las elecciones de diputados, ¿cierto? Para mostrar cuánto porcentaje sacó cada uno de ellos. Si dejamos de lado el gráfico de torta y nos enfocamos en el gráfico de barras o el gráfico de líneas, ¿qué aspectos contiene este gráfico? Es como para ver cantidad. Ya, pero ¿cómo está estructurado? ¿Qué tiene que tener un gráfico? Un título. Ya, el título primordial. Aparte del título, Datos. Los datos y los números. los datos, los números, ¿qué más? Pero vayan a la parte visual. ¿Qué tiene un gráfico? Eh, tiene como una cosa así. Ya, ¿cómo se llama eso, señor Torres? Plano, ¿no? No, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe esas líneas que dijo el señor Torres? X, Que Un una vez eje X, un eje Y. Un eje ejes. X. Tiene los ejes. Bien, señor Hernández. Nosotros tenemos que el gráfico siempre va a tener ejes. Ya, el eje X y el eje Y. En uno va a ir siempre un aspecto cuantitativo, van a ir siempre números, que es el eje Y. En el eje X no necesariamente, porque en el eje X van donde yo puedo colocar meses del año, o puedo colocar un año puntual, o puedo colocar, no sé, cursos, pero en el eje Y, que es el vertical, ¿cierto? Siempre van a haber datos, siempre van a haber números, ¿ya? Porque ese es el que me va a guiar la variación del eje X. Dice, otro propósito es identificar el tema que Profesor, intenta ser representado, ¿cierto? En las ciencias sociales sabemos distinguir distintos ámbitos, destacando lo político, económico, social y cultural. ¿Ya? Pero ¿dónde identificamos el tema que intenta ser representado? Muchachos, que alguien aporte que no sea Hernández o Torre, que son los que parecen los únicos que hablan. ¿Dónde identificamos el tema que se representa en el gráfico? El título. En El el título. título, ¿cierto? Y ahí vamos a ver si eso es político, económico, social o cultural. Muy bien, sigamos. Acá tenemos una tabla estadística, que es una forma de representación de las estadísticas, obviamente. Que esto siempre puede ir o ser representado posteriormente en un gráfico. Entonces, tenemos exportaciones de trigo y harina en California, o a California, perdón, entre 1848 y 1855. La medida con la cual se está viendo en la exportación es en miles de quintales. Quintal es la forma que se exportan el trigo y la harina, que es una cierta cantidad de kilos que genera un quintal. Entonces, ¿cuántos miles de quintales se iban? Es lo que nos está mostrando esta tabla estadística. ¿Ya? Tenemos el título de la tabla: exportación de trigo y harina a California entre 1848 y 1855 en miles de quintales. ¿Ya? Las variables. ¿Cuáles son las variables que tenemos? Los años, la cantidad de trigo y la harina. Los años y la cantidad de miles de quintales. Da lo mismo si es el trigo o la harina. Las variables son los años y la cantidad en miles de quintales. Después nosotros vamos a comparar esos miles de quintales tanto en trigo como en harina, ¿cierto? ¿Qué tipos de preguntas puedo sacar o generar yo de esta tabla?
¿Qué le puedo preguntar yo a la tabla? ¿Dónde han sido los mejores resultados? Ya, o más que los mejores resultados, ¿dónde, en qué año se dio la mayor cantidad de exportación de trigo y harina a California? ¿Cuál otro? ¿Cuál es O el lo total contrario. en todos esos años? Ya, ¿cuál es el total de exportaciones de trigo y harina a California? ¿Dónde se dio la mayor variación? ¿Dónde aumentó Ya. más? ¿Dónde disminuyó? ¿Ya? ¿En qué año se dio la mayor diferencia entre la venta del trigo y la harina? ¿Ya? Esperemos un poquito, muchachos. Mario, te llamo de ahí que estoy haciendo clase. Listo, chocho. Ya, entonces tenemos que se les pueden extraer muchas preguntas. Ah, bueno, aquí no lo puso el profesor Diego, pero ¿cuál sería el tema de este gráfico? ¿Qué sería, o sea, cuál sería el aspecto económico, político, social, cultural, Económico. económico, ¿cierto? Porque estábamos mostrando exportaciones de trigo y harina. ¿Cómo quedaría este gráfico? Se los voy a mostrar rápidamente, ¿cierto? Tenemos el eje Y, ¿cierto? El eje X. En el eje X, ¿qué lo quería? Los Quería años. los años, ¿cierto? Y en el eje Y, Las variables. ¿ya? Y en el eje Y, ¿cuál iría? ¿Quintales? Los miles de quintales, ¿cierto? O sea, los quintales en miles. O sea, ustedes pueden poner quintal por 1000. Yo no tengo la tablita de los profes de matemáticas, así que no, yo estoy con el mouse. Entonces aquí ya vamos a colocar los años, ¿cierto? Y después ustedes van a tener que hacer igual que cuando vimos los mapas. ¿Se acuerdan que teníamos simbología? Ya para entender cómo se hacía el mapa o para poder leer el mapa teníamos que ir a la simbología. Acá ustedes también lo van a tener que hacer porque van a comparar dos cosas. O la colocan en el mismo gráfico o generan una simbología que, por ejemplo, en el caso de que fuera un gráfico de líneas, tenemos que el color celeste va a representar al trigo y después nosotros nos vamos, no sé, colocamos el rojo, ¿cierto? A la harina. Entonces después nosotros vamos a tener que, no sé, por el gráfico, es un ejemplo, es así, y el otro empezó de donde mismo, y a lo mejor vendió más, y después bajó y después subió. Pero gracias a la simbología que nosotros generamos acá abajo, vamos a entender, o a veces que están en el mismo gráfico, vamos a entender cuál es el trigo y cuál es la harina. Y ahí nosotros comparamos ambas. Este gráfico también se puede, de hecho queda mejor en barras. Ya, no sé, pues en el año 1848 ambos tuvieron 3000 quintales vendidos. Entonces vamos a tener que, ahí está el 3, ¿cierto? Vamos a tener que en celeste va a estar 1 y el otro en el rojo va a tener que generar lo mismo. ¿Ya? Y después el año que sigue van a tener que hacer de nuevo las dos barras, ¿cierto? Pero con los colores para que la simbología tenga sentido. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Sí, Ya. profe. Sí, Algo que ustedes tienen que preocuparse siempre es que en este sector donde están las variables, si usted genera un gráfico, las diferencias tienen que ser iguales. No puedo colocar yo aquí un 3 y hacer una línea aquí y colocar el 80, ¿ya? Y después colocar una línea aquí y colocar el 200, ¿ya? Porque el gráfico no va a ser coherente. O sea, yo no tengo el mismo espacio entre el 0 y el 3 que entre el 3 y el 80, ¿cierto? Tiene que ser proporcional. ¿Se entiende? En este caso tenemos que vamos desde 3 hasta 277, o sea, tendrías que llegar por lo menos hasta el 277. Entonces, ¿ustedes qué pueden hacer? Pueden buscar la proporción más acorde para que se entienda su gráfico. Entonces, a lo mejor no colocarlo de 1 en 1 o de 3 en 3,
colóquenlo de 10 en 10 o de 50 en 50, pero obviamente el 3 va a tener que estar muy abajo en comparación al resto. ¿Ya se entiende? Sí, pero eso es mínimo. Ya en la Sí, se proporción entiende. tiene que ser igual. No puede usted tener un espacio igual donde hay 3 puntos de diferencia y después tener el mismo espacio y que hayan 77 puntos de diferencia. Tienen que tener ojo cuando ustedes generen un gráfico con eso. Sigamos. Espera. Ahora tenemos ya el gráfico hecho. ¿Cuál es el título de la tabla? Bueno, dice ingresos fiscales por conceptos de aduana. Ya. Entonces, el título de ingresos fiscales por concepto de aduana entre 1910 y 1920. Ojo, porque los años también son importantes. Ya, en miles de dólares. $10. ¿Cierto? Entonces, abajo en el eje X, ¿cierto? Tenemos los años. Nuevamente, los años siempre van en el eje X. Y en el eje Y va siempre el dato más matemático. ¿Qué más tenemos? Las variables, entonces en el eje Y tenemos en miles de dólares y en el eje X tenemos los años. ¿Qué tipos de pregunta puedo extraer de acá? ¿En qué año hubo más ingresos fiscales? ¿En qué año hubo más ingresos fiscales? ¿Cuál más? Acá estamos analizando un solo dato. Entonces, las preguntas van relacionadas con el mismo dato. Entonces, ¿qué podríamos extraer también? Donde hubo menos ingresos fiscales. Ya donde hubo más, donde hubo menos, y por lo tanto podemos sacar dónde se genera la mayor variación, la menor variación, etcétera. Y podemos extraerle a un gráfico información más allá de lo que nos muestra. Muchachos, podemos sacar la ¿Preguntó? información un poco más allá de lo que nos muestra el gráfico. Oh, profe, Eso va de un mismo dato. O sea, las Sí, preguntas pero van relacionadas ¿a al qué mismo voy dato. yo? ¿A qué voy yo? ¿Les puedo yo consultar de acuerdo a su conocimiento histórico, a lo que ustedes ya conocen? Ayudado con este gráfico, les puedo decir por qué entre 1918 y 1919 se dio la variación más alta entre los ingresos fiscales o por qué disminuyó tanto los ingresos fiscales. porque le fue mal a ¿Cuál fue el la... término de la guerra? ¿De la Primera Guerra? Ya fue el término de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Y por qué eso genera una baja en los ingresos fiscales? Porque ahí perdió el país, ¿cuál país había perdido? ¿Qué es lo que perdimos de vender? ¿Qué vendíamos nosotros para generar dinero? Salitre. Salitre, ¿cierto? Y si sacaba, ¿para qué sirve el salitre? Para pólvora, todo eso. Para todo lo que es Como se armamento, agarró ¿cierto? la... como Se terminó acaba la la guerra, guerra, no se necesita salitre. Por lo sería por... tanto, los países dejan de comprarnos. Si se dan cuenta, aquí ya era un poco más específico, pero la otra baja es entre 1913 y 1914. ¿Qué sucede en el Salitre, 14? salitre artificial, ¿o no? No. Se crea el salitre artificial porque Chile deja de venderle a Alemania. ¿Ya? Entonces podemos extraer información más allá de la que aparece, pero hay que unirla a conocimientos previos que nosotros tengamos sobre el tema. ¿Ya? El tema del gráfico, el aspecto, ¿qué es lo que es? Económico, político, social, cultural. Económico. Económico Económico. nuevamente, ¿cierto? Acá hay uno que es de barras, que es el número de gabinetes a cargo de los presidentes. Durante el parlamentarismo se daba mucho que los gabinetes, que son los gabinetes, los ministros, tenían
muchos cambios. Desde Jorge Montt en adelante es el presidencialismo y nos damos cuenta que estos cambios de gabinete o números de gabinete aumentan considerablemente. Ya, el tema del gráfico, político, económico, social. Político. Político. Político, ¿cierto? Ya, ejercicio de síntesis porque empezamos a las 11:30. Nos queda un poco porque hay que pasar la lista. Como les dije, no tengo la cuenta pago aún, así que tenemos solo 40 minutos y hay que terminar con la lista. Muchachos, la pregunta es la siguiente. De acuerdo a estos temas, ustedes me van a responder que sí, que no y por qué, si se puede analizar a través de un gráfico o de una tabla estadística. La inmigración latinoamericana en el siglo XXI, ¿se puede analizar a través de un gráfico o una tabla estadística? Sí. Sí, ¿por Sí. qué? Sí, Porque podríamos calcular la cantidad de inmigrantes en cada año. Porque se calcula la cantidad de migración que hay, po. Ya. Y Y son ahí te datos, da ¿cierto? datos de números, pues, y se puede Y- crear un... Exactamente, son datos numéricos. Así que se puede. La disminución en la natalidad en los países del cono sur. Sí, también. También. ¿Sí? Sí, Ya, porque también es un dato, ¿cierto? La natalidad es un dato. Es la cantidad de niños que nacen en un país en un año determinado, ¿cierto? Los rasgos de la cultura del campesinado chileno durante el siglo XIX. no, No, ¿por qué no? porque no tienen nada de datos, así como es como lectura, no es como un fragmento de una lectura. Ya, No sé cómo explicarlo. son datos cualitativos, no cuantitativos. Nosotros para graficar tenemos que tener datos cuantitativos, números. Ya en el caso de los rasgos de la cultura son datos cualitativos. Te van a decir, no sé, el campesino araba la tierra, el campesino criaba vacas, el campesino se dormía a las 8 de la noche, se levantaba a las 5 de la mañana a trabajar. Esos son rasgos de la cultura. ¿Ya? Pero no es un dato. Por lo tanto, si no es un dato, yo no lo puedo graficar. Tengo que buscar otra habilidad, otro elemento, otra herramienta para poder utilizar los rasgos de la cultura. La inequidad salarial entre hombres y mujeres en países en vías de desarrollo. Sí. 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 Ya. La formación del pensamiento ilustrado y liberal en la Francia del siglo XVIII. No, No, ¿cierto? Porque No, también es un rasgo cualitativo, no es cuantitativo, por lo tanto no se puede. El aumento de las exportaciones de cobre en Chile a finales del siglo XX. sí, sí, Sí. ¿Y cierto? Entonces tenemos sí. Excelente. Entonces, muchachos, ¿quedó claro para qué sirve un gráfico o una tabla estadística? Sí. clarísimo. Ustedes se van a encontrar, por lo menos conmigo y con el profesor Diego, bueno, ahora no van a tener pruebas, lamentablemente, o sea, puede que tengan una por ahí, pero no Sí. así como en un año normal donde hubiéramos tenido una prueba mensual. Pero se iban a encontrar con hartas tablas estadísticas, porque en la historia es bastante interesante analizar estadísticas, sobre todo como las que vimos anteriormente, exportaciones, ingresos, natalidad, mortalidad, migración, inmigración. Entonces, es súper bueno que ustedes aprendan a analizarla. Es súper bueno que ustedes aprendan a leer estos gráficos, ¿ya? Porque si no, vamos a tener una herramienta menos para utilizar en la historia, que es una herramienta bastante importante. Entonces, como resumen, muchachos, el título es fundamental. Ustedes siempre tienen que ir al título para saber de qué está tratando lo que van a analizar, ya sea tabla estadística, sea gráfico, sea infografía, sea mapa, sea una fuente escrita, etcétera. Ustedes, el título le entrega mucha información. En un caso de un gráfico o en un caso de la tabla estadística, también les va a aparecer
el periodo de tiempo que ustedes van a estudiar. Como lo vimos, por ejemplo, en los ingresos fiscales, eran netamente entre el año 1910 y 1920, por lo tanto ustedes tienen que enfocarse en eso. Después nos vamos a las variables. Las variables en el eje X pueden ser cualitativas o cuantitativas, o sea, cuantitativa en el sentido que va a poner años, va a poner meses, ¿ya? Va a poner variables, no sé, harina, trigo, pescado, etcétera. Y en el eje Y siempre va a ir un dato cuantitativo, va a ir un número. Ese número tiene que tener su unidad de medida. En el caso que nosotros lo vimos, ¿qué unidades de medida vimos que iban en el eje Y? Kilogramos. O quintales, miles de quintales, ¿cierto? O sea, puede ir kilogramos. Pero los que vimos hoy día, miles de quintales, ¿y qué más vimos? Y dólar. Y los dólares, ¿cierto? Miles de dólares. Ya, entonces tiene que tener la unidad de medida, porque si no sería un número completo, o sea, un número solo que no daría un dato más específico. Y después al gráfico o a la tabla se le pueden hacer las preguntas que yo quiera extraer de ahí, sobre todo en variación, en qué año fue más, en qué año fue menos, dónde varió más, dónde varió menos, y se puede extraer información más allá de lo que vemos, pero esto tenemos que unirlo a nuestros conocimientos anteriores. Ya, muchachos, les voy a pasar la lista para que queden con su super lunes libre. Espérenme un poco. Acá estamos. Segundo B. Ya. Alegría. Álvarez. Presente. Aracena. Me escribió recién. Arancibia. Basualto. Bugueño. Cabezas. Presente. Campillay. Presente. Caroca. Presente. Cataldo. Presente. Contreras. De La Paz. Presente. Espinosa. Calves. González. Presente. Guerra. Presente. Gutiérrez. Presente. Hernández. Presente. Leiva. Presente. León. Presente. Maquiavelo. Entró el último. Presente, profesor. Manzano. Marambio. Presente. Martínez. Mora. Presente. Presente. Orrego. Presente. Pérez. Presente. Rivera. Saavedra. Presente. Segura. Tapia. Torre. Presente. Torreblanca. Vera. Presente. Vilches. Y Zamora. Presente. Ya. Entonces, tenemos a Vilches. Ya, muchachos, los dejo tranquilos, que estén bien, cuídense, ya no nos vemos hasta la vuelta de sus vacaciones en septiembre. Eso. Ya, traten de ponerse al día en la entrega y eso, un gusto haberlos visto, nos estaremos viendo, como les dije, a la vuelta del 18
Traten de no estar con tanta caña. Y eso. Chao, muchachos, cuídense. Profe, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Mucho completo. Chao. Chao. Perdón, me tardé.